Son las 8:30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos en Directo América, edición nocturna. Seguimos comentándoles los principales hechos del día. Les agradecemos su sintonía y vamos con los titulares de esta jornada. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que los servicios de agua y electricidad están siendo reconectados progresivamente, pero al menos 20 regiones del país continúan afectadas. De acuerdo con Kiev, los bombardeos de Moscú son los responsables de los cortes. Los diputados de la Asamblea Nacional Francesa aprobaron una resolución a favor de consagrar en la Constitución el derecho al aborto. Se trata de la primera medida en una batalla legal que busca adelantarse a posibles retrocesos en materia de derechos de la mujer. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe advirtió que más de 200 millones de habitantes de la región vivirán en situación de pobreza para finales de este año. De ellos, al menos 82 millones estarán bajo el umbral de pobreza extrema. Las alarmantes cifras se producen en medio de la desaceleración económica y la alta inflación en el territorio latinoamericano. Damos inicio en Ucrania porque el presidente Volodymyr Zelensky informó que los servicios de electricidad y agua están siendo gradualmente reconectados tras los bombardeos rusos del miércoles que, según Kiev, afectaron infraestructura crítica. El mandatario señaló que al menos 20 regiones del país continúan afectadas por los cortes, entre ellas Kiev, Lviv y Kharkiv. Previamente, la estatal de energía ucraniana Ukrenergo precisó que la reactivación del servicio de agua es la más urgente y la primera en la que se está trabajando, seguida de la calefacción y la energía general, finalmente el drenaje de aguas. Mientras suministramos electricidad a la infraestructura crítica, también proporcionamos agua y calor. La situación de la electricidad sigue siendo difícil en casi todas las regiones. Nos estamos recuperando gradualmente del apagón. Cada hora restablecemos la energía a más consumidores. La situación más difícil se encuentra ahora en la capital y en 15 regiones. Continuamos en Ucrania. Desde Odesa, Catalina Gómez Ángel, enviada especial de France 24, nos da más detalles de lo que se vive en la ciudad en medio de los cortes a los servicios básicos. A pesar de los trabajos y de las carreras de las autoridades ucranianas, parte del país continúa sin electricidad. Esta noche en la capital Kiev, según las autoridades, el 60% de las viviendas todavía no tienen luz eléctrica, aunque sí se ha restablecido el servicio de agua. Y en Odesa, donde nos encontramos, la tercera ciudad del país, la situación es más o menos similar. Si pueden escuchar un poco, se oyen las plantas y es bastante interesante porque solamente algunos sectores donde hay edificaciones gubernamentales tienen ya restablecida la electricidad. Esta calle que está al frente mío la tiene, pero si nos movemos metros más allí están sin electricidad, y esto ha llevado a que se operen decenas de lugares donde las personas pueden ir a cargar sus celulares, especialmente en estos restaurantes o locales que tienen plantas eléctricas, y las autoridades le han pedido a esos sectores que sí tienen electricidad que por favor reduzcan el consumo lo mínimo posible, porque la infraestructura no está soportando mayores consumos durante estas horas, mientras que las autoridades hacen todo lo posible por restablecer otra vez el servicio en todo el país después de ese ataque masivo de las fuerzas rusas en el día de ayer, en el que 70 misiles fueron lanzados contra Ucrania, 51 de ellos fueron interceptados, pero el resto atacaron infraestructura energética bastante importante que tiene el país en estas circunstancias. Desde el día de ayer, las autoridades han dicho que esperan que mañana ya la situación vuelva a normalizarse. Sin embargo, vemos mucha gente en la calle en este momento aquí en Odesa tratando de huir del frío de sus casas y también de buscando un poco de lugares donde conectar sus celulares. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este jueves una misión independiente para investigar la represión en Irán durante las masivas protestas que se desataron tras la muerte de la joven Mahsa Amini, que han dejado al menos 300 muertos. Teherán, por su parte, sostiene que una injerencia extranjera es espantosa y vergonzosa.
Tensión y cruce de acusaciones en Suiza. La sede del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra fue este jueves escenario de la división entre los países occidentales e Irán. En una sesión de emergencia, los representantes de los países miembros aprobaron crear una investigación sobre el deterioro de los derechos humanos. El uso innecesario y desproporcionado de la fuerza debe llegar a su fin. Los viejos métodos y la mentalidad de fortaleza de quienes ejercen el poder simplemente no funcionan. De hecho, solo agravan la situación. Ahora estamos en una plena crisis de derechos humanos. Unos 50 países, encabezados por Alemania e Islandia, presentaron una moción ante el organismo internacional para investigar los presuntos abusos del gobierno revolucionario islámico iraní contra los manifestantes, quienes llevan más de 2 meses en las calles en protesta por la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini, quien antes fue detenida por la policía de la moral por llevar mal puesto el hijab. La República Islámica de Irán lamenta profundamente que el Consejo de Derechos Humanos sea abusado una vez más por algunos estados arrogantes para antagonizar a un Estado miembro soberano de la ONU. Está totalmente comprometida con su obligación de promover y proteger los derechos humanos. Reducir la causa común de los derechos humanos a una herramienta con fines políticos de un grupo específico de países occidentales es espantoso y vergonzoso. Según la ONU, la situación en el país es crítica y el endurecimiento de la respuesta de las autoridades ha causado más de 300 muertes en los últimos 2 meses y dejaría alrededor de 14.000 arrestados. Todo ello mientras Teherán acusa a sus enemigos extranjeros de orquestar unas protestas que han calado en todos los estratos sociales y suponen el desafío más grande para el régimen desde la revolución de 1979. En otras noticias, la Asamblea Nacional de Francia aprobó un proyecto de la izquierda para inscribir en la Constitución el derecho al aborto. Es la primera etapa de un largo proceso que continuará ahora en el Senado, donde la iniciativa no tiene una gran acogida. Con un recuento de votos de 337 a favor y 32 en contra, hubo festejo en la Cámara Baja del Parlamento. Los legisladores votaron el jueves a favor de consagrar el derecho al aborto en la Constitución francesa, en lo que podría ser un cambio histórico para el país. La propuesta fue presentada por el partido de izquierda La Francia Insumesa, que señala que la propuesta es para protegerse de una regresión. Este orgullo y esta emoción son compartidos por todos hoy, porque creo que con esta votación la Asamblea Nacional está hablando al mundo. Francia está enviando una magnífica señal a todas las mujeres de nuestro país, pero también del mundo entero. La votación se registró como reacción a los acontecimientos actuales en Estados Unidos después de que el Tribunal Supremo anulara en junio la histórica sentencia Roe contra Wade. Aunque el aborto en Francia se despenalizó en 1975, no hay nada en la Constitución que garantice estos derechos, lo que sigue preocupando a muchos activistas a favor del aborto. Los pro-vida están muy presentes, están organizados a nivel europeo, a nivel mundial. En Francia podría ocurrir lo mismo, por supuesto, en el contexto internacional actual. El aborto podría ser cuestionado aquí, por lo que hay que consagrarlo como un derecho fundamental. La resolución es el primer paso de un largo proceso legislativo. La propuesta debe ser aprobada ahora en el Senado, de mayoría conservadora, e incluso podría someterse a un referendo a nivel nacional. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe advirtió que el 32,1% de la población total de la región, que equivale a 201 millones de personas, vivirá en situación de pobreza para finales de 2022. De acuerdo con el organismo, unas 82 millones de personas además quedarán bajo el umbral de pobreza extrema. Los responsables del informe destacan que la desaceleración económica y la débil recuperación del empleo tras la pandemia, sumadas a la inflación en alza, no solo profundizan la crisis, sino que la prolongarán. Se enfrenta a una crisis social prolongada y urge abordarla, en particular lo que llamamos una crisis silenciosa en educación, para evitar el riesgo muy real de una generación perdida. Entonces tenemos esta cascada de shocks externos que incluye y que ha producido una desaceleración del crecimiento económico. Desgraciadamente esta era una desaceleración que ya venía desde el año 14-15 y que fue impactada mucho más negativamente por la pandemia, los confinamientos.
Se cumplen 6 años desde la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC. En los actos de conmemoración participaron integrantes del partido FARC y madres de víctimas asesinadas, entre otros involucrados en el conflicto, que pidieron que la paz no se olvide y que los acuerdos se implementen. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró estar muy alentado por el compromiso del actual gobierno colombiano de redoblar esfuerzos en la aplicación del acuerdo. A 6 años de la firma, de batallas por la implementación, podemos afirmar con certeza que el acuerdo de paz de La Habana, firmado aquí en este teatro, ha posibilitado y brindado las herramientas sociales y políticas para abrir los espacios a la democracia. En Perú, camioneros y agricultores sostienen al menos 14 bloqueos en diferentes rutas en protesta por el alza de los precios de los combustibles y la escasez de fertilizantes en ese país. De acuerdo con los reportes oficiales, la mayoría de los bloqueos son mantenidos en la zona andina, en el centro y sur del país. Y se cumplen ya 3 días de cierre de vías principales, lo que ha comenzado a generar inconvenientes en el comercio y el turismo. Las regiones de Tacna, Arequipa, Cusco, Puno, Ayacucho, Ancash y Piura son las más afectadas por los bloqueos. El gobierno ya tiene los puntos, como por ejemplo el tema del combustible, el tema de la Sutran, el tema de la rebaja de los peajes, el tema del puerto seco, de los carros extranjeros al ingreso al Perú y del tema del combustible de contrabando. Los presidentes de México y Ecuador, Andrés Manuel López Obrador y Guillermo Lasso, respectivamente, se reunieron en la capital mexicana en un encuentro que calificaron de productivo, pero que no permitió el cierre de un esperado acuerdo comercial entre esas naciones. Los mandatarios señalaron que el pacto aún se está definiendo. Ese tratado comercial es clave para que Ecuador pueda ingresar como miembro de pleno derecho a la Alianza del Pacífico, que actualmente integran México, Colombia, Perú y Chile. Cambiamos de tema. En Luanda, capital de Angola, el presidente de República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, y el jefe de la diplomacia ruandesa participaron en una reunión de mediación para encontrar una solución diplomática al conflicto entre los rebeldes del grupo armado M23 y el ejército congoleño. Al final de las negociaciones se alcanzó un pacto sobre el cese de las hostilidades, pero un día después de su firma, el acuerdo no convence a todas las partes. En el conflicto que arrasa el este de la República Democrática del Congo, los jefes de Estado de África Oriental creen en las virtudes de la diplomacia. Tras media jornada de conversaciones, los presidentes de los países de la subregión acordaron una solución al conflicto entre el ejército congoleño y el grupo rebelde M23. El ministro de Asuntos Exteriores de Angola anunció los términos de la resolución. Hoy en la cumbre se decidió lo siguiente: el cese de las hostilidades en general y en particular los ataques del M23 contra las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo a partir del viernes 25 de noviembre de 2022 a las 18 horas. Pero el M23 no estuvo presente en las negociaciones y no se siente obligado a respetar el acuerdo. El grupo armado quiere negociaciones directas con el gobierno congoleño. En Goma, la capital de la provincia Kivu Norte, en el este de la República Democrática del Congo, los habitantes están a las puertas de los combates y desconfían del acuerdo. Algunos incluso han manifestado su rechazo hacia la comunidad internacional, a la que acusan de apoyar al gobierno ruandés, que a su vez es señalado de apoyar a los rebeldes. Nous exigeons a la communauté internationale dans son ensemble. Exigimos que la comunidad internacional en su conjunto pida a los jefes de Estado ruandeses y ugandeses que retiren urgentemente a sus combatientes camuflados bajo la etiqueta M23, que sancionen a Ruanda y Uganda por la agresión contra la República Democrática del Congo durante más de 25 años. Un día después del anuncio del acuerdo, la calma sigue siendo precaria en la línea del frente, a unos kilómetros al norte de Goma. Otra cuestión que sigue sin respuesta es la de los desplazados que huyen de los combates. Según la ONU, más de 50.000 personas se encuentran en condiciones extremadamente vulnerables.
Así llegamos al final de esta emisión de Directo América aquí en France 24. A ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado y los invitamos a continuar con nosotros, que ya llega Paula Jiménez con toda la información del continente asiático en Así es Asia. Feliz noche para todos.